Sí, y vamos a activar los micrófonos. Por favor, ayúdenme. Mientras se van acomodando, quiero anunciar, y esto queda también en YouTube, como se dijo esta mañana, estuvieron considerando los pastores. Miguel fue uno de los que recomendó ya desde hace algún tiempo. El apóstol Miguel me pidió si se podían compartir clases o temas durante el viernes en la noche. Yo le dije que sí, que estaba dispuesto a contribuir en eso. Si el Señor me quiere usar ahí, en sus manos me pongo. Pero que eso lo tienen que organizar los pastores, lo tienen que decidir. Yo estoy dispuesto. Y entonces, pues, posteriormente fue que se me presentó la oferta, la oportunidad de guiar a mis hermanos en este estudio de Apocalipsis. Entonces, recordando eso, estuve considerando con mi esposa y también con Brian, que como este es un libro bastante amplio, extenso, tiene 22 capítulos, y a veces en un solo versículo hacen alusiones que entrelazan otros temas que corroboran. Entonces se hace difícil. Yo quise empezar así, a mí se me hace fácil, y yo mientras leo, porque gracias a Dios, cosas de Dios puso en mí desde joven el interés de estudiar su palabra, y al principio me tomaba tiempo, eso a veces uno se lo olvida, se toma tiempo analizando y comparando, pero ya después que uno domina toda esa información, yo la leo rápido, se me hace facilito así, y no es fácil exponerlo rápido. Entonces, considerando, estaba yo descansando y mi mente inquieta, pienso que es un señalamiento del Espíritu. Pasé por alto dos cosas. Porque, por un lado, porque no me gusta la polémica. No quiero, tú sabes, tocar temas controversiales, pero no se vale tampoco la excusa. Uno tiene que trazar la palabra de verdad y por lo menos establecer pautas, y yo creo que con definiciones, revisar bien algunas cosas, sus definiciones, y automáticamente, sin tener que explicar mucho, se pueden llegar con esas premisas de definiciones hasta donde acá alcanzas el margen que cubre ciertas palabras o ciertos términos, hasta donde cubren, ¿verdad? Hasta donde se le da la aplicación. Y esto puede servir tanto para los oyentes, para los que comienzan, y sobre todo para los líderes. Sí, el Señor me hizo entender que es importante tanto los líderes, pastores, nuestros hermanos que están arriba, al frente, de tomar decisiones tanto organizativas como doctrinales y diferentes cargos de alta responsabilidad. Hago un llamado para que se revisen bien. Una cosa es a veces entrar en temas, especialmente si son medios polémicos, es porque por alguna razón no se ha llegado a sondear hasta el fondo la verdad. Y entonces el concepto más inmediato es el más fácil de revisar, y creemos que con una breve frase ya lo entendimos. Yo me he sorprendido muchas veces que no es así. Y eso es lo maravilloso, que la palabra de Dios, mientras más ahonda en ella, yo me he erizado de emoción, temblando. Mi esposa es testigo de eso. A veces, y no estoy diciendo esto por jactancia, sino es que de verdad que es una cosa muy dulce, una experiencia muy linda. En mi experiencia, la voy a compartir porque pues es la verdad, y me ayudó esto le puede ayudar a ustedes también. Casi siempre todos los sábados en la noche habían juegos de fútbol, soccer. Y yo no sentía ganas de ir a jugar. Me gustaba porque yo quería convivir con mis hermanos, socializar con ellos y eso, pero a veces formaban broncas y qué sé yo. Pero yo sentía un deseo, un ardiente en mi corazón de estudiar la palabra, de quedarme temas así, pero a pasión. Y descubrí muchas cosas en donde me di cuenta, nadie tiene intención de estar equivocado, pero me di cuenta que hay cosas que se han tomado como que a la ligera. Y entonces, porque pareciera sencillo, simple,
Pero después que uno empieza a sacar cuenta y relacionar, como que la cuenta no da. Espérate, entonces me daba hasta por compartir con hermanos que sabían, como don Héctor Herrera y algunos, y me encontré con algunos hermanos con cierto rechazo, hasta reprensión de que eso no es lo que se enseña, esto no es lo que nos enseñaron, y con quien único tuve así la confianza y que nunca me censuró, más bien me motivó, me pidió que escribiera, era con mi padre, mi propio papá, y le puse preguntas como esta que se hizo en la última clase. Yo le dije, mira papi, el milenio, nuestra iglesia lo enseña de esta y de esta manera y qué sé yo, pero aquí es una de las que no encajan en la forma en que nosotros hemos interpretado. Y hablo ahora con confianza, ¿saben por qué? Porque ya se trató la clase del milenio. Ahora yo puedo decir esto, pero yo no podía abrir la boca. Con quienes estudiaban sí, me atrevía ¿verdad? Porque pues me iban a entender. Pero el que no lo había estudiado y le mencionaba algo, híjole, que me salía el tiro por la culata, pero mal. Y unas interpretaciones simbólicas después de que ya tenía su interpretación, incluso las que daba el mismo Gabriel en el libro de Daniel, explicándole a Daniel cómo eran las cosas. Y todavía ese hermano, porque no encajaba con la versión que se nos enseñó al principio, pues me decía, no, que eso es simbólico. Pero si Gabriel lo está interpretando, ¿dónde entonces Gabriel lo lleva al campo literal y tú me lo pones otra vez en simbólico porque no te encaja en tu narrativa? Y no, entonces hermanos, seamos sinceros, den el brazo a torcer ante la verdad, hacia donde ella apunte. No le tengan miedo. Si yo estoy equivocado, qué bueno que se me demuestre, porque yo amo la superación. Yo quiero superarme. Entonces, si en algún momento de nuestros estudios, quizás, y esto lo digo porque sé que está siendo grabado, no es congruente con la perspectiva que se te enseñó o con la que tú por años tenías, o algo como que te llama la curiosidad, lejos de condenar o rechazar, estudia, revisa, considera una vez más el concepto, y hay que tener mucho respeto porque todo esto se tiene que atender con mucho respeto, con mucho amor. Nadie tiene el deseo de estar equivocado y nadie quiere desacreditar a nadie tampoco. Es sencillamente un llamado así, con amor, con entrega, con pasión, en honor al Señor. Yo no soy maestro, a mí me enseñó el maestro. Y yo lo que él me enseñó quiero compartirlo con ustedes y revisarlo con ustedes y que hayan preguntas para gloria de Dios. Para gloria de Dios, porque mientras más he aprendido, me doy cuenta cuán ignorante he sido y hasta pena me ha dado con el Señor. Y así, con esa reverencia, con ese temor, podamos beber de esa fuente de sabiduría, de conocimiento, linda, porque la palabra de Dios es hermosa. Quizás yo fui muy, lo voy a confesar, muy apasionado en mis primeros años. No es que no lo sea todavía, pero ya una vez que uno domina un tema, ya lo disfruta y lo ve y lo escucha, pero no estoy así con esa. Pueden que hayan cosas que se me escapen, que me doy cuenta ahorita revisando, no, pero está este. Híjole, ¿qué hago con todo eso? Y entonces la idea que se presentó de que esta clase la vamos a continuar tranquilos, que el Espíritu nos guíe, que nos señale. A mí me hizo entender que no estaba bien. Hubieron 2 puntos que no se tocaron: de lo que es el aspecto de la fornicación, las prácticas tanto físico como moral, y el aspecto de los nicolaitas. Ustedes recuerdan que yo dije así por encimita, como sacándole. Y perdonen, hermanos, yo no quiero que nadie se ofenda. Yo voy a establecer algunas pautas con mucho amor, con mucho respeto, decir la verdad, quizás no tan explorada, menos que ustedes me cuquen para que entre en más detalles, pero con mucho respeto. Aquí no podemos subestimar a nadie, todos somos hermanos. Y Dios nos está dando la oportunidad de conocer su verdad y Él quiere. Él no se equivoca, su palabra no se equivoca. Vamos a disfrutar cuando veamos los números en acción y los ángulos de diferentes perspectivas que dan la misma cuenta. No hay error. Y cuando hay errores, muchas veces el que está en un error no quiere ni hablar de eso, o que no se toque ese tema porque si la verdad no debe de taparse, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en confianza, con la ayuda de Dios, con amor, con respeto, y
para finalizar esta introducción, algo que me gustó, que gracias a Dios se va a conseguir o se ha considerado el darle cobertura a este libro durante los viernes en la noche. Yo creo que entre 7 y 8 se puede hacer esa, para mientras termina el libro, ¿no? Y en lo que llega el nuevo libro de la escuela sabática, porque eso se tiene que respetar. Entonces, podemos dar las clases viernes en la noche y el sábado a la escuela sabática. Y de esa manera, cuando llegue el libro, se comienza el libro para no atrasarnos y se continúa, en caso de que no hayamos terminado, se continuará los viernes en la noche. Entonces, será un servicio de estudio nada más. Si fuera necesario ni siquiera una alabanza más que una oración, o si hay una alabanza también se puede hacer, pero la idea es concentrar el tiempo para educarnos en este tema y quizás otro más, como Miguel me lo sugirió, pueden que después de eso, que se acabe el Apocalipsis, podamos adentrar en otros temas que surgen del mismo, de interés y ampliaciones, y el nombre de Dios será glorificado. Así que ahora, sin ese apuro, que yo tenía un apuro, una preocupación, porque el tiempo no me va a alcanzar y apenas cubrimos prácticamente 2 capítulos a media. Entonces voy a honrar lo que dijimos la semana pasada, dejamos de tarea. Di como 3 referencias, creo, 3 referencias, pero hay mucho más que eso, respecto para ir empezando a vislumbrar el milenio. ¿Se recuerdan cuál fue? ¿Quién tomó las notas? Yo dejé como, a ver, Tere, yo creo que tú sí tomaste nota, ¿no? Dejé de tarea la relación que existe entre el versículo 26 del capítulo 2 de Apocalipsis. Déjenme confirmar que sí es ese. 2.26, conectado con el Salmo 149. ¿Y qué más? Daniel 7.22. ¿Y qué más? Ya el Salmo lo dijimos. ¿Y Apocalipsis? 24. ¿Les puedo dar otros versículos más? Los vamos a cubrir ahí. Y voy a cubrir esto ya que quedó en eso pendiente. Pero una vez que quede cubierta este vislumbre del milenio o cierta agenda del milenio, vamos a entrar entonces en analizar un poquito lo que significa los nicolaitas o la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam y lo que significa la palabra fornicación. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? Porque son puntos muy, muy básicos, ustedes me darán la razón cuando entremos en ese tema. Entonces, ¿quién es el valiente que hizo su tarea? La relación que existe entre Apocalipsis capítulo 2, versículo. La tarea era encontrar la relación que existe entre el versículo 26 de Apocalipsis 2 con el Salmo 149. ¿Alguien lo estudió? A ver. ¿Cómo? Los dos hablan de la promesa. Ajá. Mira, la base de donde parte todo esto son estas palabras que el Señor dice. Versículo 26 al final, al 28. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Este precisamente fue uno de los versículos que yo le presenté a mi papá, a mi padre, que en paz descanse, y yo hablo con toda confianza, en un sentido se puso esa palabra, porque fue mi padre, fue mi papá. Yo no tengo deseo de ofender. A quien menos deseo ofender es la memoria de mi padre. O sea, si en lo que yo reflejo y hablo de mi padre, que yo entiendo que no hay ninguna ofensa en ello, si alguien se siente aludido por la postura que a mi padre se le enseñó, entienda que yo no siento ningún deseo de ofender a nadie, ni de contrariar a nadie, ni de contradecir, ni de alzarme yo con... No. Es sencillamente decir la verdad. Esto yo lo compartí con mi padre. Él no pudo darme una explicación que encajara con la perspectiva que se nos enseñara. Nuestra iglesia originalmente
enseñaba que cuando Cristo viene, quizás algunos mayorcitos ya aquí lo saben, cuando Cristo viene nos recoge, nos lleva para el cielo, nos vamos a la ciudad celestial, a la Jerusalén y reinamos con Él 1000 años. Y aquí todos, y eso está en sus escritos, ustedes lo pueden constatar, los escritos de mi padre, queda aquí desierta la tierra y es en un sentido la atadura de Satanás porque no tiene a quien engañar, tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero ya entramos a la eternidad, estamos reinando por 1000 años y después el Señor viene a juzgar. Pero este versículo, o sea, entendiendo que cuando Cristo viene ya es la eternidad, y entonces en la eternidad todo es perfecto. En la eternidad no va a existir castigos, no va a existir cosas negativas, ¿verdad? Entonces, la idea surge, ¿cómo es eso? Que si venzo, después de que venzo, hasta el fin, ya sea hasta que llega mi muerte, o hasta que Cristo venga, que ese es el fin. ¿Cómo es posible que después que venga el fin, porque el premio no se da antes del fin, tiene que ser después que llegue el fin? ¿Comprendes? Entonces, si es la secuencia es que el premio se da después del fin y el premio es castigar a las gentes con vara de hierro, ¿cómo eso en la eternidad? No cabe. Entonces, en la historia eso no se ha cumplido, porque el fin, aunque se hubiese cumplido en la historia, el fin que está señalando la referencia que está estableciendo el Señor es el fin, y la historia no es el fin. Entonces, después del fin, el premio. A ver, una pregunta. Lupita tiene una pregunta. Yo recomiendo a los que no han estado anteriormente en las clases anteriores que revisen, creo que en YouTube existen los links para revisar, estudiar, incluso como para reanalizar, cuando quieran como una guía, no, mira, esto se tocó, volver, porque una cosa es escuchar y otra, repásenlo, repasen ese link y verán que hasta entender. A ver, Lupita, pregunta. Nada más era porque se está hablando de lo que tiene relación de Apocalipsis 2:26 con el Salmo ¿qué? 149. Con el Salmo 149. Salmo 149. ¿Ya encontraste la relación? Espérate, ahí voy con el micrófono. Ok. Rito es el primer valiente que nos va a explicar la relación que hay entre el Salmo 149 con el capítulo 2, versículos 26 al 28 de Apocalipsis. Dice el 26 de Apocalipsis, capítulo 2, dice así la palabra de Dios: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Y en el 149 del 7 en adelante dice: para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Te faltó leer algo en Apocalipsis. ¿Sí? Sí, no lo leíste todo, deja hasta el 28, léelo. El 28 de Apocalipsis. 26, 27 y 28. 27 dice: y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Hasta ahí. Okay. El 28 no era necesario. Ustedes están viendo la recompensa de someter a las naciones, ya sea si fuera necesario con vara de hierro, tener potestad sobre las naciones, sobre las gentes. Y entonces eso es algo que se le entrega al que hubiere vencido y guardado sus obras hasta el fin. Antes no. Este cumplimiento, la entrega de este honor no se da hasta que venga el fin. Quiere decir que no ha sucedido en la historia ni sucederá hasta después del fin. Y si el fin se espera que en la eternidad no habrá estas cosas de castigos y entonces, ¿en qué lugar se cumplirá ese o fueron mentiritas de Cristo? Donde único encaja es el milenio, porque el fin de este siglo, de esta era, hay muchas expresiones que abarcan, que hablan respecto al fin. Es a eso lo que Cristo se expresa. Quiere decir que hasta que Él venga, empieza la eternidad, sí, o diríamos es un preámbulo de la eternidad, pero este marco de cumplimiento de esta promesa solamente tiene cabida, no tiene otra cabida, solo en el milenio. Y entonces al revisar lo que escriben los profetas, como el salmista David, ¿verdad?, lo que escribió Daniel,
lo que el mismo Jesús dijo. Jesús lo dijo. Porque es parte de ese reino, del milenio, es parte de ese reino. Vamos a ver entonces, ¿alguien más quiere ver qué hay más? ¿Qué es lo que Cristo dijo? Vamos para allá. No, otra cosa más. Bien. A ver, Dani, yo hago puras preguntas que no sé. Dime, Gris. Mira, el milenio, ¿cómo es? Estamos aquí ahorita, ¿no? Ajá. Viene Cristo y nos lleva, pero todavía no es allá. No es en la eternidad, no es en el cielo nuevo, la tierra nueva. El milenio es en esta tierra. Ese es el problema. Ajá. Que a nosotros, y no estamos juzgando ni subestimando lo que se nos enseñó, al contrario. Sí. Espérate, a ver. Nos lleva a un lugar que solo Él Jesucristo levanta a su iglesia. sabe. Ajá. En ese arrebatamiento, no es rapto, la palabra correcta bíblica es arrebatamiento. Ajá. Es una transformación en donde solamente la iglesia, solamente los redimidos, los salvados, los que fueron comprados con la sangre del Cordero, Ajá. reciben en su venida la resurrección, quiere decir el reacoplamiento o acoplamiento, vamos a decir acoplamiento por ahora, de el cuerpo de gloria que viene con el Señor en su venida, ¿verdad? Y resucita el alma que está descansando. Ese cuerpo que es donde estuviera el cuerpo muerto, donde estuviera ahí se juntarán las águilas. Esas águilas son un cuerpo de gloria, un cuerpo, dice la Escritura, que es eterno. Eso tiene una explicación también. Ajá, entonces, lo dice Pablo. Lleva Entonces, a su iglesia. levanta a su iglesia Los- para recibirle en nubes de gloria. Es un recibimiento, pero simultáneamente el fin no es ahí, quedarse en el aire. Oh, Es transportarnos junto con Él a Jerusalén, donde Él descenderá y pondrá su pie en el monte de las olivas, donde Él establecerá su reino. entonces, los que no están preparados, no se salvaron todo, ¿se quedan aquí o cómo? No, antes de esa aparición viene lo que es el tiempo de angustia, en el cual muchas personas, para ser más preciso, la mitad de la población muere. Entre las plagas y las trompetas y los sellos, bueno, creo que es uno de los sellos, dice que muere la cuarta parte de la humanidad. Es decir, que habiendo 4, Wow. muere uno, quedan 3. Y después en la sexta trompeta, muere una tercera parte. ¿Cuántos quedan? 2. La mitad. En el tiempo de angustia. Ya la última que te quiero hacer, perdona. Ajá. Ya cuando... Pero no terminé. Ajá, ya cuando se va a la iglesia y todo eso, los que se quedan, ya no hay oportunidad de No salvación. estamos todavía. Es más, Ya no no. es eso. Eso es lo que se nos ha enseñado. ¿Será que ahí es cuando buscan y ya no van No, a no, encontrar? no. Esto es otra cosa, no. Otra cosa. Sí. Bueno. Vamos a tomar las cosas como las presenta la Escritura y después son piececitas de un rompecabezas que las vamos a ir poniendo en el lugar correcto, con la ayuda de Dios. Sí, vamos a estar en la tribulación. Y ojalá que no fuese así, ojalá que yo quisiera estar equivocado, yo quisiera... Que cuando Él nos lleve Ajá. a Jerusalén, ¿no? Donde Él va a poner sus pies en el monte de los olivos, entonces quedan la gente aquí, o sea, que tú me estás diciendo que se va a desaparecer la primera, la segunda y la tercera parte de la tierra. No, 2 partes Dos nada partes, más. dos partes, Quiere decir ajá, que de perdón. 4, 2, quedan Ajá, 2. partes, La mitad. pero entonces Él nos lleva antes que suceda eso. No. Durante el tiempo de angustia, que es previo al milenio, previo a la venida de Cristo, entre las calamidades que suceden, mueren la mitad de la humanidad. Quiere decir que todos los que mueran y todos los que han muerto, fíjate, Grisel, esto es básico. No necesariamente, no por las calamidades, no. Pueden morir algunos porque Dios los permite. Tiene una explicación y vamos a llegar allá. No me quiero adelantar porque entonces damos vueltas y no terminamos. Y esto hay que llevarlo en orden. La idea para terminar esa pregunta, yo quería nada más enfocarme en esto como una pieza que quede clara, que sí existe el milenio y sí va a ser en esta tierra. Sí va a ser en esta tierra y lo estoy diciendo
no en contradicción de nadie, sino que ya oficialmente en nuestra iglesia, a mí me dio muchísimo gusto cuando sacó esa clase del milenio, hace 2 o 3 años creo, y ratifica esto que estoy diciendo. O sea, quizás no en todos estos detalles, pero sí ratifica que el milenio va a ser aquí en la tierra, basado en casi todos los profetas. Es más, cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Verdad? Es lo que siempre han esperado los profetas y los judíos. Hay cosas que se le escapa porque es que Dios sabe burlarse de todos. Y la forma de, o sea, decir burlarse, quiere decir no es en un sentido malo, sino que Él es súper inteligente y sabe hacer las cosas de la manera en que menos se le puede ocurrir a los hombres. Y con aparentes contradicciones que cualquiera categóricamente, no, esto es una contradicción bíblica, esto es un descrédito. No. Y ahí está el problema cuando el hombre se agarra a una parte de la verdad, no teniendo en cuenta otros aspectos de ella. Nada más le pasa como a los cieguitos que palparon alguna parte del elefante, y el que palpó las orejas dice, el elefante es un abanico. Y el otro dijo, no, el elefante no es un abanico, el elefante es como una columna porque abrazó la pierna. Y el otro, no, el elefante es como una muralla porque tocó la panza, ¿no? Un lado así. Y todo era así. Y así no, el elefante es como una culebra porque tocó la cola. Ninguno vio el elefante completo, sino en su poca apreciación eso pasa. Los judíos fallaron porque tenían una apreciación reducida. Y ellos no supieron entender al Mesías, y era el Mesías, porque ellos se enfocaron en la parte tal vez más interesante del Mesías, que es como su reino, ¿verdad? Como rey. Pero no estudiaron un aspecto bien importante que también estaba escrito de los sufrimientos del Mesías. O sea, no, si el Mesías es un rey, no es un sufriente, no es un... Entonces ven, y así sucede con cosas respecto a su nacimiento, que si de una virgen, y que cosas que no caben en el sentido del hombre, y fueron ciertas. Por eso les digo, tengan paciencia, no den ya por enterado, no den por hecho una verdad inmediata, no la den por hecho. Vamos a sondear un poquito más para dar no una verdad a media, sino una verdad completa, comparada desde diferentes ángulos, y verán, esa fue mi experiencia. Se darán cuenta, es hermoso, es precioso. Yo me reía, yo me gozaba viendo, ay, mira la apariencia o la aparente contradicción, cómo cobra sentido, qué belleza. Y es así. Entonces no se me desesperen, no quieran que en un minutico ya me la sé. Yo si pudiera compartir mi microchip o qué sé yo, se los diera para que ya estuviera, pero no, vamos con paciencia. Y esto se disfruta. Pregunta. Dale. Yo quería preguntar, sé que estás hablando acerca de lo que de que hay una semejanza entre... Sí, quiero atender entonces eso. Entonces yo me quiero salir un poquito y preguntarte acerca del Salmo 91, si tiene algo que ver con relación a lo que estamos hablando del Apocalipsis en el capítulo 14. A ojos cerrados, yo les voy a decir una cosa, a ojos cerrados, sin entrar en tanto detalle. Yo calculé más o menos que un 75% de las profecías, tanto en salmos como profetas y de todos los señalamientos, ¿saben dónde tiene su marco de cumplimiento? En el milenio. En el milenio. La gran mayoría de las profecías tienen marco de cumplimiento en el milenio y no tiene ningún sentido. Por eso hay que transportarlo a un sentido ¿cómo es? Figurado o a qué sé yo. No tiene ningún sentido en otro tiempo, en otra esfera, en otro momento, ni en la historia, ni menos en la eternidad. Tiene su marco de cumplimiento en el milenio. Yo estuve sacando números y yo me atrevo a decir que entre un 70 y 75%, una gran cantidad de porcentaje de profecías, 100 solamente tiene su marco de cumplimiento en el milenio, en el día grande de Jehová. Todo lo que hay antes del milenio es más miseria, basura, nada importante en comparación con las cosas ricas
importantísimas, poderosas, que se han de suceder. El Evangelio del Reino es eso, apunta a la solución de todos los sufrimientos y de todos los achaques, la respuesta de todo lo que el hombre ha preguntado durante 6,000 años, que no ha encontrado respuesta, que no ha encontrado solución, la tendrá allí. Y eso es solamente el preámbulo de la eternidad. El único profeta que entró más allá de los demás fue Juan. Básicamente. Isaías, que dijo aquí: yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y algunas cositas así, pero que se adentró a la eternidad. Porque todos los demás prácticamente sus profecías abarcaron el milenio. Y es el día grande, mira, acabo de verlo en Judas 6, el día grande de Jehová, o el gran día del Señor. ¿Ves? Son diferentes temas, diferentes adjetivos, descripciones. Una última pregunta, Armando. Dani, me gustaría que definieras a qué alcance tiene la expresión que usaste después de todo lo que dijiste, en la tierra, hablando del milenio. Me gustaría que lo aclares, lo especifiques para... Sí, mira, eso se va a aclarar y se va a especificar a medida que nos topamos con los versículos. Así que tengan paciencia. Vas a ver, nada, es que lo puedo decir ahora, pero yo quiero que sea la Escritura que lo diga. Sí, yo quise, fíjate, estamos apenas pellizcando alguito con lo que Cristo está diciendo. Por eso es que yo quise hacer esa relación, para que cuando entremos de lleno en el tema del milenio, ya haya esa preparación, ¿verdad? De relacionar el Salmo 149. Aquí les va otra. Bueno, dijimos Salmo 149 y Daniel 7, ¿qué? 7:22. ¿Qué más dijimos? Apocalipsis 24. Les voy a dar unas más. Busquen en Mateo, palabras de Jesucristo. Bueno, primero, antes de Mateo, vamos a ver qué dice Pablo. En una nada más. Pablo era un maestro. A ver, quien encuentre las escrituras para ir poco a poco. Yo creo que ya los... ¿Quién la tiene? Es 1 Corintios, creo. Capítulo 6, creo. A ver, ¿dónde me enredo aquí? 6, me parece que es 1 Corintios 6. ¿Alguien ya El tiene 1, alguna 2, aquí está. escritura? A ver, Silvita. Un momentito, 1 Corintios. Vamos a ver qué dice Pablo. A ver, 1 tenemos Corintios, aquí a capítulo Silvia. 6. Dani, Silvia lo tiene. Silvia, 6 versículos 2 y 3. 2 y 3. Escuchen otro versículo más que se asocia a esto. Oigan. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Que sea la palabra la que hable, ¿verdad? Vamos a darle chance a eso. Que sea la palabra que nos diga, porque el tiempo se nos va. Dice así la palabra. Silvia, léela. Dice así su santa palabra: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué es eso de juzgar? Juicio. ¿Qué más? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este siglo? Dios añade Lo dijo bendición Pablo. a través de su palabra. ¿Quieren ver las palabras de Cristo? Está en Lucas. ¿Dónde yo dejé eso? Lucas 20 o 22. Lucas 20. Lucas 22. Acuérdense que estamos hablando de reino, estamos hablando de sentarnos, de ejecutar juicios. Lucas 22, versículo 29 y 30. ¿Quién lo lee? Aquí lo tiene Lupita. Lupita. Dice así la santa palabra de Dios: yo pues ordeno un reino. Oigan eso, un reino. Yo pues ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. Oigan, ¿usted va a juzgar a las 12 tribus en la eternidad? No, es mi reino, el reino de los cielos. Ese reino del cual se ha predicado desde los profetas y que Cristo predicó, el evangelio del reino, es ahí el milenio. Ese es el verdadero reino. Reino esplendoroso. Entonces vamos a ver si esas mismas palabras de Jesús las recoge Mateo como una corroboración. Creo que es capítulo 20.
Mateo capítulo 20. Ajá. Versículo 28. Creo que Damaris quería, Damaris. ¿Ya? pero no, pero ese ¿Ya lo tienes, Damaris? El versículo. 28. Mateo 20, Escuchen, 28. hermanos, Se para le que hace- vean que la palabra es la que está hablando, no yo. San Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para No, ser... no. Perdón, capítulo 19, me equivoqué. ¿19 qué? 19, 28, sorry. Ok, dice así su santa palabra. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Están viendo? Entonces, no solamente Israel, porque el juicio empieza por la casa de Dios, Israel. ¿Pero ustedes creen que nada más va a ser Israel? Dice el Salmo 149, a los reyes, a las naciones. Ejecutar en ellos, ¿qué cosa? El juicio escrito. Por eso es que se abren los libros también de las obras. Entonces, gloria será esto para los santos. Una gloria, un honor. ¿Ven? Cosa fina. Entonces, esto es apenas un principio, un asomo. Fíjense cuánto nos extendimos. De una de las actividades en la agenda del milenio. Cáptenlo. Esa ficha ya quedó aclarada. Y no crean que son los únicos versículos. No leímos los de Daniel. Los de Daniel los leemos una vez porque yo creo que no se leyeron. ¿Daniel qué era? ¿7 qué? Daniel 7:22. ¿Quién lo lee? Daniel 7, 22. 22. ¿Quién lo tiene? A ver, Damaris. Hasta tanto que vino el anciano de gran edad y se dio juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos, el reino del milenio, el que Cristo viene a fundar. Yo pues os ordeno un reino. No se agozan con esas palabras. Quiere decir que en parte se cumple lo que Pablo dice, un justo juicio, y Pablo está usando la palabra juicio, de juzgar, un justo juicio de retribución. Vamos a darle 50 puntos al que encuentre esa expresión. Un justo juicio de retribución para pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Quién lo encuentra? A ver los espadachines. 50 puntos. Esto ahora mismo me acabo de acordar de ese versículo para que vean que hay muchos. Yo creo que ni entrelazan. tengo suficiente dinero. Búscalo aunque sea por medio de tecnología. La palabra, con que pongan la palabra justo juicio de retribución. Ándale. Rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. No es ese. Ay, Para pagar con tribulación a los que se atribulan. ¿Dónde estás leyendo, Pino? Pino, busca justo juicio de retribución o juicio de retribución. Con esas 3 palabras vas a encontrarlo. Para que vean cómo hay. Yo no sé dónde. Yo dejé todas esas notas, pero tenía mis notas de años. Estamos hablando de 20 y pico de años ya. No, eso lo habló Pablo. ¿Qué dice? Ese es uno, año de retribuciones. Ese mismo. Sí. Dale. el Señor juzgará a su pueblo. No es ese exactamente. No, esa es palabras de Pablo. Yo estoy hablando palabras de Pablo. Palabras de Pablo. 34:8 dice así: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Sí, pero miren, estoy hablando de Pablo. Busquen en las epístolas de Pablo una frase clave. 34:8 de Isaías. Juicio de retribución. Pongan eso, juicio o justo juicio de retribución. Déjame buscarlo yo entonces. No, dejé mi teléfono. ¿Dónde dejé el teléfono?
Todos buscando en Google. 40 puntos ahora. No. Me bajó la puntuación. Vamos a ponerle 70 puntos. 70 puntos. No nos alcanza el dinero. Yo dono 20. A ver, dilo. Segunda de Tesalonicenses 1:5, también por ahí. Ana, espérate. Esa. A ver, Ana, ven. Ese mismo es. Léele desde antes. Ana, ven, ten el micrófono. Sí. Ahí está. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el Reino, cual juicio. asimismo padecéis, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Y qué más? Continúa. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. quién? Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles No antes. de su potencia. No antes. ¿Ven que sí? ¿Está ¿Sigo? viendo eso? ¿Sigo? Ajá. En llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Démele 70 puntos a mi consuegra. Me ganó. Era ese. Palabras de Pablo. Cita. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1. Del 5 al 8. I'm sorry, Rito. Bueno, ustedes ven que la palabra de Dios no es aislada, que el Apocalipsis no es Necesito algo. una justa retribución de mis puntos. También vamos a darle puntos. ¿Tú encontraste ese mismo, Rito? 70 puntos para. No, vamos a darle un total de 90 porque Rito encontró 2 más en relación. No encontraste exactamente este que yo estaba citando, que yo me recordaba, pero no lo tenía apuntado. 90 puntos para Rito. Felicidades, Ana. Comprobado, hermanos, satisfecho. ¿Creen que son los únicos? Deja que ustedes con esta mentalidad, cuando ustedes peinan la escritura y toquen ese tema, ¡ping!, se prende el bombillito. Y van a encontrar sentido a estas palabras que, ¿en dónde y cómo? ¿Cómo se come eso? Como dicen algunos. Así es. Exacto. Así mismo es. Entonces, hermanos, quedando aclarado eso es un asomo porque es una de las agendas. Una de las agendas, porque son múltiples las agendas que hay durante el milenio. Cosas que se tienen que cumplir. Porque ¿qué? Durante 6,000 años ha habido injusticias. Durante 6,000 años ha habido corrupción. En la historia es. Ahora, solamente con 1,000 años tenemos que hacer un balance de todo el mal que se sufrió acá. Un balance. Y como la historia es abismal, así de abismal será el milenio en un sentido contrario. Es el turno del Señor para demostrar la otra cara de la moneda. ¿Es justo? ¿O ustedes lo ven que no tiene sentido? Así mismo. Entonces, Satanás, por eso es que a veces el Señor se llama Reinón, porque es el tiempo del príncipe de este siglo, el príncipe que controla los intereses de este mundo, que haga y acabe, porque después le toca al Señor hacer su trabajo. Y Satanás, amarradito. Y entonces el Señor logrará echar de ver la diferencia cuando Él tiene las riendas. Aunque son seres humanos y carnales y lo que sea, se verá una enorme diferencia en este mundo, solamente porque la persona correcta, autorizada, tiene las riendas. Y no necesita 6,000 años. Con solo 1,000, suficiente. El 7º milenio. Entonces, ahora quiero hablar respecto a los Dani, nicolaitas. A ver, rapidito, ¿por qué dice que esta tierra será deshecha y los elementos? Sí. Todo? Entonces esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Miren, voy a anticipar esto. El hecho de que el milenio sea aquí. Que en la tierra, dice aquí sí. Que, acuérdense el efecto del prejuicio. Yo te entiendo, Grisel. El efecto del prejuicio. O es esto o es lo contrario. No. Los testigos de Jehová enseñan que el reino va a ser en esta tierra. La equivocación de ellos es que en lo sucesivo, para siempre, eternamente, será en esta tierra. Ellos no conciben el concepto de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero déjenme decirle, lo que enseñan los testigos de Jehová
no son los únicos. Esto lo han entendido otros teólogos que no tienen que ver nada con los testigos de Jehová. De hecho, esto es como se entendía esto que estoy hablando, el milenio aquí en la tierra, es como originalmente siempre se entendió por los profetas, lo que Dios mostró a través de sus profetas. Si no fuese así, habría que cortar capítulos, una enorme cantidad de cosas, porque si así no fuese, quedarían en descrédito, fueron mentiras. No tienen marco de cumplimiento en otro momento. ¿Ves? Pero el hecho de que aquí sea el milenio no significa que no va a haber un cielo o una tierra nueva, o que este no vaya a ser quemado o ser destruido. Este cielo y esta tierra, posterior al milenio, capítulo 21, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra, ahora déjame decirte, sí va a ser quemado este cielo y esta tierra en el último día, en el mismo día en que resucitan los muertos, en el mismo día en que, ¿cuántas cosas pasan en ese día largo de Jehová? Pero no al principio del día, sino al final del día. Un día es como 1000 años, sí, pero literalmente el milenio es un día, no de 24 horas, ya se los dije, ¿verdad? Un día de 1000 años, largo porque no va a haber noche. Y al final de ese día, los cielos pasarán con estruendo y la tierra será quemada. Quiere decir que es el día final. No pensemos en el día final como si fuera un día literal a los que estamos acostumbrados. Va a ser el último día, el día posterior, el día después del cual no hay otro. En donde, entendiéndose que es un solo día que dura 1000 años, dura una enorme cantidad de horas, pero es un día porque no hay noche. Es como único, se concede, porque lo dice la palabra, no, el sol no va a alumbrar. La luz de Cristo es la que alumbrará y es un solo día. Entonces, es el día postrero. De esa manera quedan armonizadas las palabras de Pablo y de Cristo. Cristo dijo que resucitarán en el día postrero. Y Pablo dice que resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán en el día, en su venida, en la venida de Cristo. Pero el día de la venida de Cristo es el mismo día postrero, pero que dura. Al final, entonces, al no entender que es un día largo, entonces los premilenarios y los posmilenarios tienen discrepancias. Porque los posmilenarios dicen que la resurrección es posterior al milenio, basado en las palabras de Pablo. Perdón, en las palabras de Cristo, que dijo, yo les resucitaré en el día postrero, pensando que el milenio tiene muchos días. Entonces tiene que ser el último día del milenio en la resurrección, basado en las palabras de Cristo, el día postrero. Las palabras de Pablo dicen que en la venida de Cristo, que es al principio del milenio, entonces el concepto de que el sol se apaga, hay una luz que alumbra este mundo durante 1000 años, por lo cual como no hay noche, es un solo día. Ese concepto armoniza ambas posiciones. Y ni se han dado cuenta de eso. Esto no está en la teología, se los digo. Yo no lo he encontrado en la teología. Estos son cosas que Dios me ha permitido entender y no lo digo como jactancia, sino porque me he quedado frío como las cosas del Señor son precisas. Un anuncio de un profeta que dice que el sol no alumbrará, se les pasó por alto a los estudiosos. Y ahí se formó la discrepancia entre los post y los premilenarios. Entonces, como ninguno de los dos, porque los dos tienen apoyo bíblico en Pablo y en Cristo, se ponen de acuerdo, entonces, bueno, el milenio es un asunto figurativo. Y de ahí vienen los amilenarios, los que dicen que el milenio no existe, o que es algo. Ven, hermanos, si nos llevamos con la finta de la primera señal, ya ahí quedamos. Tenemos que darle tiempo a las cosas y estudiarlas con paciencia en oración hasta que las cosas cobran dimensiones por la gracia de porque Él es el que revela. Y Dios nos da la ciencia que es divina, que es de Dios precisamente, que viene de Él, para discernir estas cosas y gozarnos en ellas. Sí, posterior al milenio no hay más nada que aclarar, el cielo y la tierra desaparecen, quedamos todos ante el gran trono blanco, se hace el juicio final. Cuando se dice juicio final quiere decir que hay juicios previos. Por eso el Señor viene a entrar en juicio con las naciones, eso lo vas a ver en Isaías, lo vas a ver en Ezequiel, lo vas a ver en casi todos, y entraré en juicio con esto y hacer esto y haré esto y aquello, cosas que no se han cumplido, pero es juicios y juicios y juicios, una serie de enderezar y poner las cosas en el orden que lleva, eso durante el milenio. Cosas que no se han visto y que no pueden verse de otra manera hasta que llegue su momento. Entonces, vamos a entrar en la doctrina de los nicolaitas, porque yo quiero cumplir con ese señalamiento que el Señor me hizo. ¿Cómo? Yo creo que sí les di un encargo. Hace una semana se preguntó, pero no se explicó. No lo quise hacer porque
La porque doctrina de los la Nicolaitas precisión está del tiempo. en Apocalipsis capítulo 2, versículo, Capítulo 2 está el versículo 6 versículo 6. y el 18 creo. Déjame ver si no es así. 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y versículo 6. en Pérgamo. Creo que fue a Pérgamo. 6 y 14. Versículo 6 Y y 14. versículo 14 se menciona la doctrina de los Nicolaitas. Este concepto es un poco capcioso. Presten atención. Por lo regular, cuando se habla de un tema o de un concepto en las Escrituras, casi siempre existen suficientes referencias para hacer comparaciones y darle seguimiento al tema, ¿no? Pero donde único se habla de los Nicolaitas o de la doctrina de los Nicolaitas es en un solo libro, en un solo capítulo y 2 versículos de ese capítulo. No aparece eso más nada en el resto de las Escrituras, solamente ahí. Y el que habla de esto es el mismo Jesús. Entonces, se han hecho hipótesis, se han hecho especulaciones y se han hecho muchas cosas. Yo hice las mías. Yo les dije, la vez pasada, que yo entiendo por el concepto de Nicolaíta, y lo voy a explicar, después de estudiar este tema, o considerar las diferentes luces que se arrojan, una idea, más o menos una impresión que yo tuve, yo les dije a ustedes, ¿se recuerdan qué fue lo que yo dije? Que para mí es como una especie de publicano. Tiene sentido, si consideramos lo que significa publicano, cuáles son sus acciones, cómo se define un publicano, es más o menos, al fin de cuentas, es más o menos eso. Pero bueno, vamos a estudiar técnicamente las dos puntos de vista que más se enfocan o que predominan en esto. El favorito mío, es más, la posición mía cubre ambas de estas, pero analizando lo que es este tipo de personalidad, vi retratado a lo que era un publicano, su forma de sentir y de actuar de una persona publicana no arrepentido. Un publicano no arrepentido. Porque Cristo dijo, los publicanos y las rameras os van delante. Los publicanos arrepentidos, aquellos que saben que no están haciendo bien, que están explotando al mismo pueblo de Dios y congraciándose con un reino, un poder que no es de Cristo, que no es de Dios, que es del mundo, un sistema mundano, encaramándose sobre sus hermanos, todo eso. Entonces provoca, oye, yo estoy pecando, yo estoy haciendo mal, y se arrepentían los publicanos. Por eso Cristo, y las rameras que tenían unas acciones inapropiadas, reprensibles, ¿no? También se arrepentían ante ese tipo de pecado. Entonces, los publicanos arrepentidos es una cosa, y los publicanos no arrepentidos, lo que ellos sentían y lo que los movía a hacer ese es lo que yo puedo captar, lo que es un nicolaita. Bueno, el término nicolaita viene del griego, y esta es una de mis más favoritas interpretaciones. Viene del griego Nikolaos. No sé si aquí lo explica. Nikolaos. Nico significa poder, dominio, control. Laos significa gente, pueblo, laico. Laos de laico. Todo eso son palabras griegas. Jesús hablaba el griego y esto estaba siendo expresado en griego. El idioma oficial de aquel tiempo. A ver si esto está escrito. Sí. Su raíz palabra griega que significa conquistar o estar sobre otros. Laos significa pueblo, gente común. Laico. Nicolaico. Dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. Jerarquía. Vamos a dar, ¿cuántos puntos damos? Gente, el laico. Lao es laico. Pueblo, gente. Laico. Entonces, yo me inclino más a esto, y a la hora de explicar o ramificar esta explicación. Mira, sí, aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Nico significa vencedor en griego,
y Laos, pueblo. Seguidores, no está bien escrito todo esto. La interpretación como conquistador del pueblo cuadra con lo indicado por... Esto está larguito aquí. Si ustedes quieren buscar los diferentes comentarios que hay respecto a esto, mi base bíblica, ¿verdad? Porque los hombres pueden definir y decir y entrar en términos, pero yo le tengo más confianza a la palabra de Dios, lo que la misma Escritura enseña y lo que mismo Dios aplica, ¿verdad? ¿Quién, le dije 50 puntos, quién me encuentra el caso? Porque esta es la raíz. ¿No va a alcanzar qué? No alcanza. I'm sorry, el banco está en bancarrota. Bueno, vamos a dar 10 puntos. I'm sorry, yo he sido muy generoso. Sí, ok, no vamos a ser generosos. ¿Quién encuentra el caso de Andrés y Juan, hijos de Zebedeo, que vino la madre de ellos a pedirle a Jesús: te pido una cosa, que mis hijos, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda? Vamos a ver, porque esa es la raíz, la base de esta interpretación. ¿Quién la encuentra rapidito? Vamos a dar 10 puntos, ¿está bien, mamá? Iris. La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y entonces no tengo... Vamos a leerlo una vez más. Tengo que... Me lo ponen ahí, Mateo 20, yo creo que 20 y... Eso continúa más, porque es que este es el concepto. Entonces se llegó a él, a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. No, ya está bien. Sí, está bien, no, dale los puntos a ella. Yo voy a leer porque sé hasta dónde llega el tema. Llegó con sus hijos adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos. Creo que en otro evangelio dice ordena. Ordena. A ver, el paralelo está en qué? En Marcos. A ver. Marcos 10. Vamos a ver qué dice Marcos. Marcos 10, ¿qué? 10:35. Ajá, me gusta este también. Entonces Jacobo y Juan, yo decía Andrés, I'm sorry, era Jacobo. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Hay otro paralelo más, ¿no? Creo que hay otra versión aparte. Pero bueno, vamos a ver qué dice Mateo. No sabéis, dice. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo del que yo soy bautizados? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad, mi vaso beberéis. Qué copa más amarga. Y del bautismo, muerte. Del que soy bautizados, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. O sea, él no le dijo: ni te lo doy ni te lo niego. Yo no tengo que ver en ese entierro, una forma vulgar diríamos. Es mi Padre que lo decide. Así que no se sabe si últimamente eso sucede o no, pero bueno. Y como lo oyeron, como los otros discípulos oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? ¿Qué significa nikos? Poder. Y laos, sobre los pueblos. Una forma técnica. Jerarquía. Escuchen, y que se entienda desde un principio: yo no estoy en contra del orden ni de las jerarquías, no estoy en desacuerdo de las jerarquías bíblicas o divinas. Las jerarquías divinas estoy al 100%, pero las jerarquías del mundo, Cristo dice: mira la jerarquía de los mundos, del mundo como es. Y él
parte de aquí. Fíjense cómo es el sentir de Cristo y cómo Él quiere que nosotros tengamos el mismo sentir. Oigan bien todos, desde arriba hasta abajo, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Este es el sentir de Cristo con respecto a nuestras jerarquías. Mas entre vosotros no será así, categórico, no será así. Y esto tiene una explicación bellísima. Sino que el que quisiere de entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Óigame, si este mundo, si todas las jerarquías fuesen así, que los grandes son los que más sirven, que los grandes son los más preocupados, que los grandes están en todo. Oye, yo quiero ser grande porque quiero ser útil y quiero ser esto, como este sentir se promueve, el sentir del servicio, desde los grandes hasta arriba. Pero predomina una oposición, el sentido de esta jerarquía está opuesto. Yo no estoy en desacuerdo de las jerarquías, que queden constancia, y mucho menos de la forma de organización. Pero a la que yo apoyo es la jerarquía del maestro. Él vino para servir. Él, el maestro, el que lo da todo, el que lo entregó hasta su vida para servir. Y el que tiene ese sentir que hubo en Cristo, se entrega hasta la muerte si fuera necesario. Se entrega el alma al cuerpo y no le alcanza el tiempo. Y quisiera hacer más. Y el promover este tipo de jerarquía de Cristo hace engrandecer y enriquecer el medio ambiente que rodea. La jerarquía opuesta lo que hace es dividir y rivalizar. Yo quiero esto, yo quiero y ambicionar lo que es el mundo natural. Entonces, vamos a ver qué dice Cristo. El que quisiera de entre vosotros ser el primero, sea vuestro siervo. Esto no se entiende si no es con el Espíritu de Cristo y el sentir de Cristo. Eso es bello. Que hayamos muchos que queremos imitar a Cristo en eso, en el servicio. Entonces, saliendo, yo creo que hasta ahí. Porque dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la verdadera grandeza. Los verdaderos sabios, los verdaderos grandes, entran por la puerta de la humildad. Por ahí es donde se hacen grandes. Y si este mundo todos aplicaran ese sentir de Cristo, esto fuera una maravilla de mundo. Que van a entrar a su reino. Y dice, y entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿por qué le dirá? Es porque tuve hambre y me diste de comer. Dice, es de ahí, esa parte de esa lectura te lleva a esa referencia de quiénes son los dignos de ese reino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, ese reino van a entrar los justos, pero el sentarse a la derecha, o sea, el sentido de este mundo es piramidal. El mero arriba, luego están otros y otros escalones, y el por abajo está la base es los laicos, la cantidad de gente, los demás. Los demás, yo una cosa, ya están los demás. Entonces ese espíritu, ese sentir, a eso quiero explicar. Encaja con el publicano. El publicano apoyaba el sistema jerárquico del mundo, porque quien dominaba el mundo en aquel tiempo era César. Entonces se convertía en un súbdito de César, pero metido en esa pirámide y teniendo a alguien debajo, yo vivo. Entonces los explotados, los fondos había que arrancárselo, que sacarlo. Yo me quedo con una parte porque de ahí vivo yo y veo el sufrimiento y el dolor del pueblo y la opresión y no me importa, pero de esto vivo yo y lo tengo que entregar al César, dándole fuerza a un sistema contrario al de Dios. Entonces el publicano tenía por lo regular ese espíritu de discriminación, de tener una posición económica superior y de tener esto y congraciarse con los jefes y los jerarcas y los que están más arriba, y miraban con desprecio en muchas ocasiones y oprimiendo al que estaba abajo. En un sentido, lo mío es lo que cuenta y esto todo será una justicia. O sea, en esa dimensión no hay espacio para la justicia, no hay espacio para el amor, no hay espacio para la verdad, no hay espacio, porque todo eso es corrupción, mentiras y una pila de cosas. Se desaparecen las virtudes del reino en un sistema jerárquico así. Y es la ley del más fuerte, del que está más arriba. Y hay que empujarlo porque entonces se convierte en eso. Un publicano vendía los derechos de su hermano por dinero.
vendía el sudor de su hermano, vendía la dignidad de su hermano, vendía de su hermano, de su iglesia, de su comunidad. Entonces Cristo dijo en una ocasión que aquel que no reconocía sus faltas en privado con el ofendido, ni en público o ante 2 o 3 testigos, no las reconocía, ni ante la iglesia. Cristo dijo, tenle por étnico y publicano. ¿Por qué? Lo de él cuenta nada más, y él es aquel que vende la verdad, la justicia, todo lo que tiene que ver, si se enseñorea, sus intereses van por encima de la justicia, de la verdad, de todo lo que tiene que ver con Dios, aún de sus hermanos. Preguntan qué es un étnico. Étnico significa, vamos a decir, de grupos, pudiéramos decir, o de culturas diferentes. Por ejemplo, ¿cómo? Etnicismo, que encierra lo que es parte de la cultura de un grupo, de una persona. Esto es lo mío, estas son mi gente, y nos vestimos de esta manera, nos identificamos de esta manera, hablamos de esta manera, de este idioma y cuántas cosas, ¿verdad? Eso es étnico. Entonces, una persona que es étnica, incluso entre las palabras de étnico, significa extraño o forastero. Tenle por un extraño que se enfrasca en su mundo, que no encaja con este otro de que es la iglesia. Un publicano que sus intereses no encajan con este de la iglesia. Entonces este sistema jerárquico tiene mucho que ver. No estoy diciendo que su definición es pero veo retratado ahí el sentido, el espíritu de un publicano, de uno que no promueve las virtudes del reino celestial, sino, me están haciendo señas de que ya se nos acabó el tiempo, por lo menos cubrimos. Pueden estudiar esto, porque hay mucho que comentar del concepto nicolaíta y la doctrina de los nicolaitas. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a darle un poquito, releer esa escritura, y vamos a conocer ahora con más sentido qué es lo que el Señor está diciendo respecto a los nicolaitas. Yo creo que por ahora eso es todo. Que Dios tome la honra y la gloria. ¿Les gustó la clase? Bueno, va a estar más divertida si ustedes participan y me ayudan. Si hay más. Me gustó mucho la participación de todos ustedes. Así que vengan, los que están oyendo por internet, si tienen preguntas, vengan, participen, arrímense si está en sus posibilidades, háganse presente y lo van a sentir mucho mejor. Está muy corta la clase. Muy corta la clase. Sería por eso una hora de clase. La hora. Vamos a ampliarla. Vamos a ampliar este estudio. Es que yo no me di cuenta de los fondos del banco y ofrecí demasiado. Pero el banco se va a resurtir. Invierte tus valores en el banco del Señor. Hermanos, gracias por venir, gracias por compartir. Sigamos adelante, démosle el auge que estos estudios requieren, démosle la importancia, motivémonos los unos a los otros, encendamos la llama del conocimiento, no solo actuemos por celo, sino conforme a ciencia. Eso lo dice la Escritura. Tenemos que entender y actuar conforme a la ciencia, no solamente conforme al celo. Así que Dios tome la honra y la gloria.